tener el ADN de la casa, le enviamos un saludo a la iglesia Casa de Oración en el estado Mérida, en la ciudad del Vigía, Venezuela. Amén. Gloria a Dios por eso. Así que hoy comenzamos a hablar acerca de la importancia de tener el ADN de una casa. Y cuando me refiero de una casa, me refiero nada más y nada menos que una iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi casa? ¿Cuál es mi casa? ¿Ah? Mi iglesia. ¿Cuál es mi casa? Es mi iglesia. En este sentido, ¿cuál es su casa? ¿Cuál es su casa? Esta es su casa. Centro de fe, visión del reino. Diga conmigo, mi casa es centro de fe, visión del reino. El ADN de una casa espiritual, es decir, escuche esto, que como familia, como cuerpo de Cristo y como casa, somos llamados con un propósito específico, con una visión determinada y con una manera de hacer las cosas que nos identifica. Se lo voy a repetir. Somos llamados con un propósito específico, con una visión determinada y con una manera de hacer las cosas que nos identifica. Entonces, cuando yo digo, yo tengo el ADN de mi mamá, tengo el ADN de mi papá, yo no voy a tener el ADN de los papás de Carlitos, porque yo no soy hijo de los papás de Carlitos. Entonces, Ilen tiene el ADN de él. Mis hijos, Kaylo y Audrey, tienen mi ADN. Entonces, se parecen a mí porque tienen mi ADN. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que tener un ADN que nos identifica con la visión, con el propósito y con la manera que hacemos las cosas. Si hablamos en términos médicos, el ADN es el ácido desoxiboronucleico, definido como una macromolécula que forma parte de una de las células del ser humano. En el ADN todo está en la información genética utilizada en el desarrollo y en la función de la persona. El ADN transmite la herencia de ciertas características a la persona mientras se desarrolla en el vientre de su madre. Todo ser humano que se desarrolla normal tiene 46 cromosomas dentro de sus genes, en su ADN, 23 partes de su padre y 23 partes de su madre. En el mundo espiritual, todo creyente tiene el ADN de Dios, así como Jesús tiene el ADN de su Padre Celestial. De igual manera, toda iglesia o casa tiene un ADN particular de parte de Dios, ya que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que, ¿por qué yo creo en las manifestaciones del Espíritu Santo y me identifico como un creyente de carácter pentecostal? ¿Por qué? Porque yo acepté al Señor en el año 1997, un 9 de mayo. Y entonces, como yo acepté al Señor en el 97, yo acepté una iglesia de las Asambleas de Dios pentecostal. Y habían manifestaciones, expulsión de demonios, hablaban en lenguas, echaban fuera demonios, los enfermos se sanaban. Entonces, pero si yo hubiera aceptado a Cristo en una iglesia bautista o presbiteriana que no creen en los dones del Espíritu Santo, entonces, ¿cuál hubiera sido mi contexto? Bautista. Si hubiera aceptado en una iglesia presbiteriana, ¿cuál hubiera sido mi contexto? Presbiteriano. Entonces, si la pastora Marilyn hubiera tenido su primera impronta espiritual en la iglesia presbiteriana, le hubieran dicho: sí, los dones existieron en el tiempo de los apóstoles, la unción, los milagros existieron en el tiempo de los apóstoles, pero hoy por hoy ya la Biblia está completa, entonces ya no hay más manifestaciones, y eso es lo que a ella le enseñaron. Entonces, nosotros como iglesia, si tenemos un ADN definido, las personas que comiencen a venir y comiencen a ser formadas en esta casa van a coger el ADN de esta iglesia. Si en esta iglesia se echa fuera demonios, si en esta iglesia se ora por los enfermos, si en esta iglesia se tiene una pasión por ganar al perdido, por predicar el evangelio del reino, por hacer milagros, señales, prodigios y maravillas, entonces la persona que venga y sea expuesta a este ambiente va a comenzar a absorber el ADN de la casa. ¿Sí? Porque es que hay personas que vienen de otra congregación y les toma más tiempo poder ver lo que otros han visto, porque tienen demasiada información, y no los puedo culpar a ellos. Fue lo que les enseñaron, lo que les programaron en la mente. Pero hay personas nuevas que nunca han tenido una experiencia ni con el catolicismo ni con ningún tipo de religión. Entonces vienen a la iglesia y empiezan a escuchar mensajes de fe. ¿Y qué dice la Biblia en Romanos? Que la fe viene por él oír, y el oír de la palabra del Señor. Entonces yo comienzo a hablar, por ejemplo, creo que algunos aquí, no sé nombrar
a alguien específicamente, pero aquí hay personas que nunca habían tenido un encuentro espiritual con el Señor, ni mucho menos con ninguna religión. Entonces viene a la iglesia y comienza a escuchar a algunos de los que predicamos acá, que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra del Señor. Entonces en esta iglesia se predica que los demonios hay que sacarlos, que los enfermos hay que sanarlos, que Dios todavía habla mediante profecías, mediante sueños, mediante todo el lenguaje del Espíritu Santo, que una de las evidencias de recibir el bautismo con el Espíritu Santo es hablar en lenguas, como se le conoce en el ámbito teológico, la glosolalia. Yo hablo en lenguas porque yo soy bautizado con el Espíritu Santo. Mi adoración es diferente. Yo me recuerdo que hace un par de meses, o tal vez un año atrás, estuve en una reunión de pastores y la reunión se llevó a cabo en una iglesia presbiteriana. Y el pastor nos mostró, el pastor hispano que está ahí trabajando a la gente, el pastor nos mostró, hay un gran piano, un órgano, perdón. ¿Quién de ustedes conocen los órganos? ¿Ah? ¿Quién de ustedes conocen los órganos? Con tubos. Y entonces nos dijo, esto es el emblema de la iglesia. No se puede adorar acá si no está el órgano. Y tocaba, y lo empezó a tocar los órganos. Hermano, con el respeto que usted me merece y la iglesia, la denominación, eso sonaba horrible. Entonces yo vengo aquí y empiezo a escuchar las alabanzas, pero esa es la formación que ellos tienen. Se les dan partituras, se les da todos los himnos para que los canten, y esa es la forma que ellos alaban al Señor. Entonces cuando una persona de esa denominación viene acá y ve a Brian, ve a Paola, ve a los que cantan, dice, esta gente está equivocada. ¿Por qué? Porque le enseñaron a hacer las cosas de forma distinta, de forma diferente. ¿Están conmigo? A todo eso se le llama ADN, a las características que conforman a una persona. Y entonces también hay características espirituales. Yo espero que si usted viene a esta iglesia y en esta iglesia hay prosperidad, ¿cuál va a ser parte de las características del ADN? De una de las características en su ADN, también usted va a ser próspero. El que viene a esta iglesia, Dios lo comienza a prosperar. Viene sin empleo, Dios le da el empleo. Viene sin carro, Dios le da carro. Viene sin documentos, Dios le da documentos. Viene con sobrepeso y Dios le baja peso. Viene sin pelo y le sale pelo. Viene sin suegra, Dios le da suegra, ¿verdad? Viene, en fin, ganando a 7 la hora, y de aquí a un año Dios le incrementa, porque es parte de las características que está en esta iglesia. ¿Están conmigo acá? Entonces nosotros como iglesias tenemos que tener un ADN, que es el ADN, que ahora yo di una descripción del ADN. A veces como que usted vea que me trabo porque estoy leyendo, y mi forma de predicar, yo fluyo más cuando estoy acá. Entonces como que el bosquejo me ata un poco, pero quiero hacer las cosas y hacerlo en orden. Entonces le di una descripción de lo que era el ADN científico. Ahora lo que es el ADN espiritual. El ADN espiritual se recibe a través de la ley de la impartición e influye sobre nuestra manera de pensar, actuar y proceder, forma de hablar, conducta, valores, y aún de cómo se hacen las cosas en el mundo del espíritu, siempre sujetos a la palabra y a la guía del Espíritu Santo. Por eso es que cada ministerio tiene su propio estilo o su forma de hacer las cosas. Cada iglesia tiene su propio estilo y su forma de hacer las cosas. ¿Y cómo se le llama eso? ADN. Gracias. ¿Cómo se le llama eso? Cada iglesia tiene su forma de hacer las cosas. Cada iglesia tiene sus propias características, su forma de evangelizar, su forma de moverse en el mundo espiritual, su forma de interceder. Cada iglesia tiene una ADN espiritual. Entonces, si usted viene a esta iglesia, y ahora que estamos incorporando la nueva visión y reestructurando la iglesia, vamos a tener el ADN. Cuando comencemos a echar fuera demonios, las personas que vengan acá van a comenzar a echar fuera demonios. No tienen que haber ido a un seminario teológico, a una universidad de divinidad, tener un master degree en la Universidad Oral Roberts o en el seminario de Princeton. Es una persona que, como viene a la iglesia, captura el ADN de la casa a través de la ley de la impartición. Yo estoy impartiendo acá. Por ejemplo, aquí se da una peculiaridad. Mucha gente viene acá y como hay un mover profético en la iglesia, entonces comenzaron a tener sueños, comenzaron a tener visiones que antes no tenían. ¿Y cómo lo capturó? ¿Cómo lo capturó? Por la impartición que hay acá. Se está impartiendo. Por ejemplo, Brian es un asiduo seguidor de la iglesia Hillsong. Es una iglesia muy linda,
Pero usted no ve que en esa iglesia ellos hagan énfasis en los milagros, en las señales. Sí ocurren, porque sí ocurren, pero no es su énfasis. El énfasis de Hillsong es nada más y nada menos que la música, que la alabanza. Eso se está impregnado en el ambiente. Usted entra a Hillsong. Yo nunca he tenido la oportunidad de ir a Australia, pero lo que logro ver en los videos es que ellos todo lo hacen a través de la música. Su ADN es la música. Entonces, si usted va a la iglesia de Potter House en Dallas, Texas, del gran predicador, el obispo T.D. Jakes, ahí no se hace mucho énfasis en las liberaciones, pero él es uno de los predicadores más estupendos que he escuchado en toda mi vida, ¿verdad? Él habla de la restauración. Entonces, ese es el ADN de la casa. El pastor habla de restauración y la gente comienza a hablar de restauración. Usted escucha a un predicador llamado Creflo Dollar. Creflo Dollar es un predicador que Dios lo levantó para hablar de prosperidad, ¿verdad? Él fue criticado recientemente porque se compró un jet de $65 millones. Entonces, pero Dios lo levantó para hablar de prosperidad, en que a uno no nos guste, a otros no les guste, a otros lo vean de diferentes maneras. La cosa es que Dios lo ungió y Dios lo respalda. Entonces, lo que se mueve en esa iglesia es el ADN que está en ese pastor. Entonces, si aquí Dios comienza a hacer milagros, señales, prodigios, manifestaciones del Espíritu Santo, también usted, como hijo de esta casa, va a comenzar a moverse en esa dimensión. ¿Está conmigo? Si el pastor es un hombre evangelista que huele las almas, que respira el amor por las almas, yo le digo: Señor, activa eso en mí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la iglesia? Cada uno de ustedes va a comenzar a ganar almas. ¿Por qué? Porque usted está siendo impartido con ese ADN de la casa. ¿Están aquí conmigo? Si yo soy un pastor que todo el tiempo estoy hablando de Apocalipsis, de los 666, del anticristo, del falso profeta, de las trompetas, de los sellos, de las copas de la ira, del falso profeta, de la gran ramera, entonces ustedes van a ser una iglesia que todo el tiempo está hablando de escatología bíblica y sistemática, el final de las grandes cosas. ¿Será Donald Trump el anticristo? ¿O será Hillary el papa negro? ¿O será Obama el falso profeta? ¿Por qué? Porque ese es el ADN de la casa. Si yo soy un cantante, gracias a Dios que no lo soy, bueno, siempre quise. Si Dios a mí me hubiera puesto a escoger entre ser pastor y ser cantante, yo hubiera escogido ser cantante. Pero como los dones son por la soberanía de Dios, entonces fuera otro el ADN de la casa. Entonces yo quiero que usted entienda esto, lo que es el ADN y cómo nosotros lo recibimos. ¿Cómo lo recibimos? A través de la impartición. ¿Están aquí conmigo? Si usted viene a una iglesia legalista, donde le decimos: hermana, usted no se puede cortar el pelo, no se puede pintar, no se puede poner aretes, no se puede poner pantalón, no se puede poner arcillo, no se puede poner tacones rojos, no puede pintarse el pelo, no puede hacerse rayito, no puede depilarse, no puede cepillarse la boca, usar enjuague bucal. Los hermanos no pueden dejarse crecer la barba, el bigote. Entonces, esta es una iglesia que se les conoce como una iglesia de carácter legalista. Entonces, lo que le está impartiendo esa iglesia a usted, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué le transmite a usted? ¿Le está transmitiendo? Legalismo. Eso es lo que le está transmitiendo, legalismo. Pero si usted viene a una iglesia donde la vida del Cristo resucitado se manifiesta, y usted ve que Dios responde, que Dios es un Dios vivo, que no solamente es letra, sino que usted ve al Dios de la Biblia obrando, al Dios que abrió el mar rojo, al Dios que evitó que Daniel fuera comido por los leones, que Sadrach, Mesach y Abednego fueran quemados injustamente en el horno, que Dios dividió ese mar, que Dios hizo descender fuego del cielo cuando Elías lo invocó en el monte Horeb. Usted comienza a ver que ese Dios de la Biblia se manifiesta acá y le dice: vente a la iglesia, porque cosas grandes están pasando en la iglesia. Hay milagros en la iglesia. Ese es el ADN de la casa. Milagros, señales, maravillas. En la iglesia hacemos las cosas de otra manera, de la forma que el ADN de la casa está aquí con nosotros. ¿Está conmigo? Ahora, anote esto. ¿Cómo se recibe el ADN de la casa? Existen dos maneras de recibirla de parte de Dios. Número uno, por revelación. Y número dos, por asociación. Dos formas de recibir el ADN de la casa. Número uno, por revelación. Y número dos,
por asociación. Número 1, por revelación. Y número 2, por asociación. ¿Por qué por revelación? Porque se nos tiene que revelar a nosotros, ¿verdad? Se nos tiene que revelar. Es el Espíritu Santo el que lo inculca, lo deposita en nuestro espíritu y se nos revela cuál es el ADN de la casa. La revelación no es lo mismo que el aprendizaje. A usted se le revela lo que hay en la iglesia, y como se le revela, usted lo captura. Y número 2, por asociación. Hay personas. Nosotros tuvimos una temporada en la iglesia, creo que estábamos todavía en la Elizabeth Avenue, que la gente ponía un pie en la iglesia y no era ni cristiana ni oraba, pero comenzaban a suceder milagros en la vida de las personas. El que estaba desempleado era empleado, el que no tenía documentos le aparecían documentos. Y no era que esta persona se metiera a días profundos de ayuno, de oración, o que oraba 4 o 5 horas. No, era que en el ambiente estaba impregnado. Entonces eso se le conoce como la ley de la asociación. Usted comienza a venir a una iglesia y usted sabe cuáles han sido las consecuencias. Usted dice: yo comencé a llegar a la iglesia y comencé a ver cambios que yo no buscaba, cambios que se comenzaron a dar en mis finanzas, se comenzaron a abrir puertas que antes estaban cerradas, comencé a ver respuesta más pronta, más rápida a cosas que antes no veía. Mi matrimonio cambió, mis finanzas se aceleraron. A todo eso se le llama la ley de la asociación. Digan conmigo: asociación. Asociación. Escuche esto: si usted camina a la par de una persona que mata gigantes y se asocia con esa persona, ¿qué va a comenzar a hacer usted? Si usted camina a la par de una persona que todos los días se come 3 tacos de lengua, una chimichanga, tacos al pastor, tacos de chorizo, fresco de horchata, de pepita, se cena un arroz chaufa, y usted le dice: ¿sabes qué? Me asocio contigo. Y cuando usted se asocie con esa persona, usted entra pesando 150 libras, asóciese un año con esa persona. Y le aseguro que después a los dos juntos no les van a dejar entrar ni en el bus, ni en el tren, ni en ningún avión, porque se asoció con esa persona. ¿Sí? Dice, alguien decía, pero no es bíblico. La Biblia dice: dime con quién andas y yo te diré quién eres. Y yo lo buscaba siempre en la Biblia. Un hermano siempre decía: la Biblia dice, dime con quién andas y yo te diré quién eres, pero nunca decía ni el versículo ni el capítulo. Entonces yo lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba, hasta que le dije al pastor: ¿en qué proverbio dice dime con quién andas y te diré con quién eres? Y me dijo: hermano, ese no es un proverbio bíblico, es un proverbio del vulgo, del pueblo. Entonces entendí, y es una gran verdad, que no sea bíblico, pero tiene una gran connotación. Dime con quién andas y yo te diré quién eres. Con la persona que yo me asocio, eso es lo que yo vengo a hacer. Si yo me asocio con una persona que anda en incertidumbre, en pesimismo, que todo el tiempo le duele el cuerpo, una persona que todo lo ve mal, todo lo ve oscuro, que me va a pasar esto, ¿verdad? Eso usted se asocia con esa persona, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor. Y si yo comienzo a usted aquí a decirle: Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar, Dios va a hacer con usted cosas grandes que usted no se imagina, de aquí a poco, aunque su principio haya sido pequeño, su postrer estado será muy grande. Entonces su fe comienza a ser alimentada con la palabra del Señor. Eso es la ley de la asociación. Amén. ¿Están conmigo acá? Entonces, cuando uno tiene el ADN de la iglesia, entonces uno comienza a asociarse, uno comienza a ver cosas que antes no comenzaba a ver. ¿Cuáles son los beneficios de recibir el ADN de la casa? Número 1, aprendemos a vivir una vida disciplinada como hijos de Dios, una vida disciplinada. En la iglesia a usted se le dice: hay que ayunar, hay que orar, hay que leer versículos de la Biblia, hay que santificarse, hay que buscar al Señor, hay que pasar un proceso de una escuela. Y a eso se le llama, a todo ese conjunto de requerimientos se le llama disciplina. ¿Cuántos saben que la disciplina es buena? Levanten la mano que saben que la disciplina es buena. Entonces, a la mayoría de personas en la iglesia no les gusta la disciplina. Por eso es que cada quien va a la iglesia: ay, no me dicen nada, yo hago lo que quiero. Entonces, sí es buena la disciplina. Este es uno de los primeros beneficios que obtenemos cuando tenemos el ADN de la casa. Aprendemos a tener una vida disciplinada. Número 2, aprendemos a vivir una vida consagrada al Señor. ¿Cuál es el primer beneficio? Una vida
disciplinada. El segundo es, escuche esto, aprendemos a vivir una vida consagrada al Señor. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1. Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. El tercer beneficio es crecemos en una sana doctrina. La iglesia nos va a formar en lo que es la palabra del Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren aprender la palabra del Señor? ¿Cuántos de ustedes tienen hambre por conocer la palabra del Señor? Lo que la Biblia nos indica, lo que la Biblia nos dice. ¿Cuántos de ustedes quieren conocer la palabra del Señor? Entonces, cuando nosotros acogemos el ADN de la casa, aprendemos la sana doctrina. ¿Están aquí conmigo? ¿Por qué podemos identificar el patrón del ADN y el estilo de la vida del reino? Primero tenemos que establecer la doctrina y los valores en el corazón de una persona. Y esto es una pregunta importante. ¿Qué es una doctrina? Es el valor fundamental que regula el patrón de vida de los hijos de Dios. Usted tiene que tener conocimientos y base bíblica que regula su conducta. ¿Cuántos, por ejemplo, qué es una doctrina? ¿Cuántos de ustedes creen que Jesucristo viene por segunda vez? Viene por segunda vez. ¿Cuántos de ustedes creen en la sanidad divina? ¿Cuántos de ustedes creen en el cielo y en el infierno? ¿Cuántos de ustedes aquí creen en el purgatorio? ¿Cuántos de ustedes creen aquí en la Virgen de los Papalotes? Es una nueva patrona. ¿Cuántos de ustedes todavía aquí le rezan a la Virgen María o hacen esta oración antes de acostarse? Madre María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo creo que ustedes todavía aquí la hacen. ¿Cuántos? ¿Entiende? Esa es una doctrina católica, no es una doctrina bíblica. Ahora recientemente alguien compartió un video en Facebook que me dio mucha gracia, de cómo la ignorancia nos puede traer mucha situación en nuestra vida. Un sacerdote dando las razones por las cuales nosotros o la gente católica debería de usar el escapulario. ¿Cuántos se recuerdan del escapulario? ¿Quiénes de ustedes todavía usan escapulario? ¿Saben lo que es un escapulario? ¿No saben lo que es un escapulario? Alguien que haya sido católico rematado aquí, que levante la mano que usó escapulario. No. Alguien que haya sido aquí católico, apostólico y romano con un alto índice de vida devota, que levante la mano y diga: yo me avergüenzo por haber usado escapulario. Nadie sabe. Mario todavía usa escapulario, ¿no? Se lo mete en la bolsa, ¿no? El escapulario, no tengo el concepto 100%, pero es una especie de como de morralito chiquitillo, una bolsita pequeñita que la Virgen María le repartió a determinada persona, que siempre eso le garantizaba su camino al cielo, por un escapulario. Entonces, ¿cómo se le llama eso? Doctrina católica. Esa no es una doctrina evangélica. Entonces, por eso es necesario que usted conozca las doctrinas de lo que usted cree. Porque usted cree en el juicio final, porque usted cree en el juicio de los vivos y los muertos, porque usted cree que el pecado es pecado, porque usted cree que nosotros los hijos de Dios tenemos que vivir separados del mundo. A eso se le llama doctrina. Y cuando usted tiene el ADN de la casa, usted comienza a ser formado en esa doctrina bíblica, porque usted cree en la sanidad divina, porque usted cree en los milagros, porque usted cree. Yo me puedo hablar con un predicador bautista y él me va a dar sus puntos de vista y me va a decir: yo no creo en milagros que ocurran ya. Yo le voy a decir: yo sí creo en milagros. Él tiene una doctrina de carácter bautista y yo tengo una doctrina bíblica que me asegura que los milagros continúan vigentes el día de hoy. Ese es uno de los beneficios de obtener el ADN de la casa. Amén. Y para ir terminando, número 4, el otro beneficio que obtenemos es: somos engendrados espiritualmente. ¿Qué significa engendrar? Significa dar a luz y ser llevados a la madurez a través de la palabra del Señor. La palabra engendrar viene del griego genao, del cual se deriva la palabra genes. Se determina la calidad de vida de un ser humano. A la mujer lo toma cuando el hombre engendra su esperma en la mujer. Eso toman un proceso de 9 meses para que el bebé crezca dentro del vientre. Entonces somos engendrados dentro de una casa espiritual. Y Pablo lo ilustra de esta forma. Dice en Gálatas capítulo 4 versículo 19: hijos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que cuando usted viene a una iglesia y está en una casa y está recibiendo el ADN de la iglesia, usted es una persona que está siendo engendrado. ¿Qué significa engendrado? Está siendo formado
espiritualmente. Digan conmigo, estoy siendo engendrado. Por ejemplo, yo tuve mi primera experiencia en el año 2001, 2002. Yo me recuerdo que mi sueño era ver predicar al apóstol Harold Caballeros en persona, y yo viajé en bus. Yo me recuerdo que mi pastor a mí me enseñó que los dones estaban sujetos al Espíritu. Y yo vi predicando al apóstol Harold Caballeros, y el apóstol Harold Caballeros dijo: quiero que todo el mundo hable en lenguas. Y todo el mundo empezó a hablar diferentes géneros. Y dije: yo nunca había visto eso. Se manifestó un demonio y llamó a 2 o 3 y dijo: llévenselo y lo liberan. O sea, era una forma muy dinámica de operar bajo el poder de Dios que yo no estaba acostumbrado a verlo. Entonces esa iglesia estaba engendrando, y las personas que llegaran o que estuvieran llegando a la iglesia automáticamente iban a ser engendrados en ese ambiente, ¿no?, de lo sobrenatural. Él hablaba de la guerra espiritual, que había que apalear al diablo, que había que tomar autoridad, que había que, en fin, tantas cosas de los conceptos de la guerra espiritual. Entonces la gente que llegara a esa iglesia iba a ser engendrada de esa forma. ¿Están conmigo acá? Si yo le hablo a usted de la fe, de que no hay nada imposible, usted está siendo engendrado de esa forma. ¿Están conmigo acá? Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Número 1, una vida disciplinada. Número 2, una vida consagrada. Número 3, crecemos en la doctrina bíblica. Y número 4, somos engendrados espiritualmente. Amén. Cuando un hijo espiritual recibe el patrón divino del ADN que Dios le concedió a través de una casa, manifestado a través del pastor, escuche esto, es una persona que tiene la conducta espiritual de esa casa. Y entonces es una persona que cuando usted recibe el ADN, automáticamente recibe identidad. Y entonces, ¿qué es lo que nos ayuda el ADN? Nos impide, y termino con esto, el ADN nos impide tener mezclas espirituales. Digan conmigo, mezclas espirituales. ¿Qué es tener una mezcla espiritual? Cuando una persona no tiene un ADN definido en su conducta espiritual, tiene mezclas espirituales. ¿Y qué es cuál sería una mezcla espiritual? ¿Cuál sería una mezcla? Cuando una persona no tiene un ADN, tiene una mezcla. Es una persona que la semana pasada fue a la iglesia pentecostal de los Machu Picchus, pero el domingo se fue a la iglesia donde se tapan la cabeza, y el otro domingo se fue a la iglesia donde no aplauden, y el domingo pasado estuve en la iglesia donde profetizan los pollos que se robaron, y la otra semana va a otra iglesia. Entonces es una persona que tiene una mezcla en el espíritu, no tiene una definición, porque su ADN no está definido, tiene un sinfín de mezclas. Entonces es una persona que recibe por todos lados, no está definido. Y nosotros como iglesia tenemos que tener un norte hacia dónde ir, estar definidos como hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren estar definidos en su ADN? Saber lo que usted porta, en qué usted fluye, qué hay sobre usted, que lo ha cogido en la iglesia, que lo ha venido por asociación, por impartición, y usted dice: no, yo sé mi ADN, yo sé lo que a mí me han enseñado en la iglesia. Y esa enseñanza tiene las características de marcar a una persona para siempre. Por ejemplo, a usted, cuando aceptó al Señor, a usted le enseñaron que había la Santísima Trinidad, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. ¿Usted aceptó una iglesia pentecostal? ¿Sí? Y a usted le enseñaron en el poder de Dios. Para que a usted le saquen eso de la cabeza no es fácil, porque le enseñaron que Dios sigue sanando, sigue salvando, sigue restaurando. ¿Sí? Entonces cuando la gente venga a la iglesia y empiece a coger el ADN que usted está cogiendo, absorbiendo en este lugar, ¿se imagina usted lo que va a pasar? Y van a decir: es que esa persona va a Visión del Reino. Es que esa persona va a la iglesia a Visión del Reino porque tiene el ADN de esa casa. ¿Sí? ¿Sabe dónde? Es que esa persona es americano porque ve los ojos que tiene. Él parece italiano, ve los ojos que tiene. Este parece suizo. Este parece mexicano. ¿Y cómo lo sabes? No, estaba comiendo chile. No. A los mexicanos los identifica el chile, ¿sí o no? Sí. Mexicano que no come chile no es mexicano. Por eso yo siempre he creído que Miguel Ángel es guatemalteco, que no come chile.
¿Está conmigo acá? A los peruanos los identifican ciertas cosas, a los argentinos otras cosas. Entonces de ahora en adelante, conforme el ADN de la casa comience a acentuarse, vamos a comenzar a ver cosas que antes no hemos visto como consecuencia de lo que está sobre esta iglesia. Oración, ayuno, clamor, búsqueda. Va a decir la gente, yo quiero ir a esa iglesia porque algo hay en esa casa, hay un ADN en esa iglesia. Y entonces va a decir, ¿a qué iglesia estás siguiendo? Porque te noto diferente. Está comenzando a absorber el ADN de la casa. Amén. Cuando la alabanza esté y parte del ADN es alabar, exaltar a Dios. No como muchas iglesias en Estados Unidos, porque uno tiene la gran situación aquí en Estados Unidos, que uno allá en los países de América Latina, uno dice alabe al Señor, y a la gente hay que decirle no haga tanta bulla, porque la gente aplaude, la gente es eufórica en su alabanza al Señor. Pero mientras tanto uno dice que alabe al Señor. Tenemos los mejores instrumentos. En muchas iglesias en América Latina dirán todo lo que tienen por tener el piano que tenemos, los micrófonos que tenemos, toda la tecnología que tenemos acá, el sonido. Y usted ve que la gente allá adora al Señor. Usted ve que la gente en muchas iglesias no hay aire acondicionado, no hay calefacción, ¿verdad? Y la gente alaba al Señor con gozo. Y una de las características que tiene que estar acá es que usted alabe a Dios como nunca lo ha hecho. Que usted, cuando yo esté predicando, diga amén con fuerza. No un amén así, no, un amén desnutrido, sino, ¿verdad? Un amén con fuerza. ¿Cuántos pueden dar un amén con fuerza? Cuando yo suelto una palabra de bendición sobre usted, usted tiene que volverse loco, loca, y decir, tomo esa palabra. Ese es el ADN. Va a decir, ¿y qué iglesia va? A Visión del Reino. Yo me recuerdo que en el pueblo donde yo crecí, en Zacapa, había una iglesia presbiteriana y los pentecostales éramos boiciosos. Y ella, no lo molesten, ese es presbiteriano, no hace mucha bulla, ¿verdad? Pero ella, no, es que ahí vienen los pentecostales porque ellos hacen bulla. Así que esta es una iglesia donde van a comenzar a suceder cosas extraordinarias. ¿Usted lo cree? Y como eso está sobre la iglesia, también va a venir sobre usted. Y las personas que vienen van a comenzar a testificar. Vine a la iglesia, pastor, yo tenía una semana viniendo a la iglesia y me dejaron los documentos. La demanda que me debían, me la pagaron. Gracias, hermano, ¿verdad? La residencia que no salía vino. El esposo que no quería casarse se casó. El hijo que decían que venía enfermo vino sano. Yo era una muchacha soltera que los novios me oían. Me ponía atractiva y me oían los novios. Pero pastor, vine a la iglesia y conseguí el hombre de mi vida. Eso está sobre la casa. Pastor, mire, algo está pasando sobre mi vida. Amén. Yo vine aquí pesando 400 libras y Dios me bajó de peso acá. Desde que vine a Visión del Reino me puse bonita, me veo mejor, me veo más elegante, ¿sí? Por ejemplo, si usted le pregunta a Chris me ha dicho a mi pastor, yo sé lo que comenzó a suceder en mi vida desde que pisé la iglesia. ¿Sí o no? Me lo ha dicho, Chris me lo ha dicho. Me lo ha dicho, pastor, yo sé lo que pasó en mi vida desde que comencé a pisar la iglesia. ¿Por qué? Porque es el ADN que está en la casa. Así que yo declaro que si somos obedientes a la nueva visión que viene, a la nueva estructura que viene, cosas gloriosas van a comenzar a pasar en nuestra vida. Si hemos visto una gotita, vamos a ver inundaciones del río de Dios. Si hemos visto un milagro, vamos a comenzar a ver muchos más milagros, mucha más provisión. Si Dios ha provisto 5,000, 10,000 dólares, va a proveer mucho más. ¿Sí? ¿Lo cree? Póngase de pie en esta mañana. Póngase de pie. Bendecimos a los que nos escucharon en esta preciosa mañana. Estuvimos comenzando a enseñar acerca del ADN. Bendecimos la iglesia Casa de Oración allá en Venezuela. Y queremos lo que ustedes tienen. Queremos que eso también esté aquí con nosotros. Amén. Levanta sus manos al cielo.